Y todo este fin de semana se estuvo hablando de este grupo paramilitar ruso denominado Ujú. Wagner. Y bueno, Claudio Fantini va a hablar, bueno, cuál es el objetivo de este grupo y Ujú. qué tiene como causa, ¿no? Porque de alguna manera se antepuso a las decisiones del ejército ruso. Exacto, hay que reconocer, y ya lo estará diciendo Claudio, que por lo menos aquí en nuestro país se causó mucha sorpresa saber que este Sí. grupo marchaba hacia Moscú. Pero vamos a darle la bienvenida a Claudio con el abrazo de siempre para que nos explique un poco esto del grupo Wagner y su guerra contra la cúpula militar rusa. ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Humberto? ¿Cómo estás, Natalia? Un gusto saludarlos. Es la Yo primera vez que creo que escuchamos de lo este que ha grupo. ocurrido... No, bueno, el grupo Wagner tiene una larga data en las actividades militares rusas, ha acompañado al ejército ruso en el escenario sirio, donde lucharon, siempre hacen el trabajo de guerra sucia, ¿no? Masacran, secuestran, torturan, ejecutan, son los más brutales. Son una compañía privada, son un ejército mercenario que actuaron junto al ejército ruso en Siria, peleando contra las milicias que luchaban contra el régimen de Bashar al-Assad. Luego también Vladimir Putin les consiguió, los ayudó a obtener contratos en otras guerras, en África. En África están en Libia peleando para uno de los bandos, también actúan en el Chad, en el norte de Mali, en la República Centroafricana, en Sudán. Es un ejército mercenario privado que está muy fogueado en combate y que está actuando en Ucrania. Lo que se empezó a ver en el último tiempo es un protagonismo insólito. Grupos mercenarios hay en todas las guerras, desde la más remota antigüedad. Hay varios operando en Ucrania y en los dos bandos, pero lo que nunca se vio, lo que es totalmente anómalo, es el protagonismo que había adquirido Yevgeny Prigozhin, que es el dueño de esa empresa militar llamada Grupo Wagner. Él daba más conferencias de prensa y aparecía más en los medios que Shoigu, que es el ministro de Defensa, o que el general Gerasimov, que es el jefe del ejército. Era Prigozhin el que estaba relatando la guerra desde el escenario ucraniano. En los últimos meses, las apariciones permanentes de Prigozhin empezaron a ser para atacar a la cúpula militar rusa. Acusaba al Ministerio de Defensa y al generalato de dejarlos sin municiones, de no proveerle las armas que necesitaban, de estar saboteando el accionar de los Wagner en Ucrania. Fueron muy significativos los logros que tuvieron en Ucrania. Yo creo que los principales éxitos militares rusos los consiguieron los del grupo Wagner, como por ejemplo la conquista de Bakhmut, ¿no? Bueno, en ese momento, al conquistar Bakhmut, después de una batalla larguísima, equiparable a la de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, se habrá sentido Prigozhin como Julio César al conquistar las Galias. La cuestión es que a partir de ese momento atacó directamente a Gerasimov y al general Shoigu, y luego vino esta rebelión que lo hizo salir de Ucrania y avanzar con sus tropas hacia la mismísima Moscú, proclamando que iba a decapitar a la cúpula militar. O sea, era en los hechos un golpe de Estado, pero él no lo planteaba contra el presidente, sino contra la cúpula militar. Esto se cortó en el acto, y se cortó porque para lograr su objetivo lo que necesitaba el grupo Wagner es que el presidente Vladimir Putin se pusiera de su lado. Si Vladimir Putin se ponía del lado de los generales que estaban enfrentados a Prigozhin, entonces el grupo Wagner podía ser aniquilado, porque una tropa, por poderosa que sea, que marcha con sus divisiones blindados por una ruta, es fácilmente aniquilable. Un par de escuadrones de aviones bombarderos pueden destruir desde el aire a una caravana de blindados que avanza por una ruta. Por eso lo que hacía Prigozhin
tenía alguna posibilidad de éxito en tanto y en cuanto Vladimir Putin se pusiera de su lado. Pero en la opción entre el grupo Wagner y los generales del ejército ruso, Vladimir Putin eligió los generales del ejército ruso. Eso se supo el sábado a la tarde cuando apareció el presidente ruso diciendo que lo que hacía el grupo Wagner era una traición, diciendo que él lo vivía como una puñalada por la espalda y diciendo que iba a aplastar a los insurrectos. Ahí giró en U, esa caravana que marchaba hacia Moscú, se replegó vergonzosamente hacia Ucrania y Yevgeny Prigozhin, el jefe y dueño del grupo Wagner, se refugió o se habría refugiado en Bielorrusia, cuyo presidente, Alexander Lukashenko, le ofreció esa salida, ¿no? ¿Por qué fue derrotado Prigozhin en su guerra contra los generales rusos? Porque para ganarla necesitaba sí o sí que Putin estuviera de su lado y a ultimísimo momento Putin se puso del lado de la cúpula militar. Muy bien, Claudio, muchísimas gracias por este análisis, por explicarnos cuál es el objetivo de este grupo y cómo creó tanto poder, ¿no? Cómo tuvo tanto poder en Rusia. Muchísimas gracias. Si me permiten Sí. una cosita de cómo obtuvo tanto poder, por su gran conocimiento del escenario ucraniano, por eso los mayores logros en Ucrania eran del grupo Wagner, porque el grupo Wagner fue quien inició la invasión. La invasión comenzó en el 2014, cuando Rusia infiltró al grupo Wagner que se camuflaban y actuaban como si fueran milicianos separatistas de Donetsk y de Lugansk, pero era el grupo Wagner, por eso ellos están allí y conocen mucho más que los militares rusos el escenario y por eso Prigozhin terminó disputándoles a los generales rusos la conducción de la guerra en Ucrania. Muchísimas gracias, Claudio. Como siempre, el abrazo. Estamos reencontrándonos en cualquier momento. Abrazo Humberto, abrazo Natalia, hasta cualquier momento. Que pases bien.